El 9 de abril de 1977 es la primera reunión de lo que sería posteriormente el Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia. En esa primera reunión se decide darle un nombre a la organización y le llamamos el Grupo de Encuentro por la Liberación de los Gays. Un año después se funda con organizaciones que también funcionan en Pasto, Medellín y Bucaramanga, el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia. En 1981 se crea la revista Ventana Gay y en 1982 el Instituto Landa de Colombia. El 28 de junio de 1977, por primera vez se celebra el Día del Orgullo Homosexual en Colombia. El 28 de junio de 1982, 5 años después, hacemos la primera marcha homosexual en Colombia. A partir de ese momento decidimos participar en las organizaciones sindicales y en las asociaciones de estudiantes universitarios como trabajadores homosexuales y como estudiantes homosexuales. El movimiento en Colombia no fue inicialmente un movimiento LGBT, fue exactamente un movimiento homosexual. Y hay como dos causas que se originan en el mismo momento. Por un lado, hay un hombre en Medellín, que es León Zuleta, que está pensando en hacer una organización y empieza a hacer una revista que se llama El Otro. Y por otra parte, en Bogotá yo tengo un novio, que es un novio francés. Él había estado en una organización gay de la derecha francesa y precisamente por ser un poco vergonzante con su identidad, había ido a vivir a Colombia. Esto implicaba que nosotros teníamos grandísimas contradicciones y estamos en un momento en que está terminando nuestra relación y yo pienso que es importante hacer como un movimiento en Colombia, pero no un movimiento como el que esta persona venía. Yo le comento a una compañera en la universidad, compañera de sociología, que se llama Lina Regocés, y entonces Lina me dice que justo acaba de salir un artículo en un periódico trotskista, es una entrevista a León Zuleta, y León habla de que hay un movimiento homosexual en Colombia, que hay 10.000 miembros. Yo me comunico con la revista, ellos me dan la información de León Zuleta, le llamo, no le consigo, entonces le escribo y él me responde luego telefónicamente y me dice que lamenta informarme que todos los ceros son falsos, que no es cierto que hayan 10.000, sino que hay uno, que es él, pero que ya somos dos y que yo empiece reuniones en Bogotá con alguna gente y que si alguien le escribe o se comunica o él sabe de alguien que quiera participar del movimiento, pues le pide que se comunica conmigo. Y así es que empieza el movimiento, es decir, dos personas en diferentes lugares sin conocernos, estamos pensando que hay que hacer un movimiento homosexual en Colombia. ¿Cuándo sucede esto? En 1976. En febrero tenemos nuestra primera comunicación y ya la primera reunión es como a finales de marzo, si no estoy mal. Yo no estaba buscando ser líder ni nada así, simplemente me parecía importante que hubiese un movimiento. Yo estaba estudiando sociología, veía que los movimientos políticos eran importantes y yo no conocía en la historia latinoamericana de un movimiento sexual político. Nosotros empezamos con un movimiento que es muy extraño porque la mayoría somos estudiantes de filosofía. Después empiezan a aparecer otro tipo de estudiantes universitarios y hay un segundo momento donde empieza a aparecer como gente del arte que hace pintura, ballet, escultura, danza, teatro y empezamos a hacer como un movimiento un poco contracultural
a la vez que una serie de discusiones sobre el tema de los derechos de los homosexuales, aun cuando no hablábamos exactamente de derechos, eso es de después, hablábamos de las dificultades que había con la familia. En Colombia la homosexualidad era delito, o sea que era delito encontrarse, digamos, clandestinamente como nosotros lo estábamos haciendo. Pensamos que es importante penalizar la homosexualidad y como que discutimos muchos temas y empezamos también a mirar qué sucede con otros movimientos en otros lugares del mundo, y así conocemos al movimiento francés, y del movimiento francés ya no la derecha que yo había conocido con mi novio, sino los movimientos de la izquierda que se originaban en el Partido Comunista. Nosotros entonces empezamos toda una discusión de si deberíamos aliarnos con la izquierda en Colombia. Con la derecha, por supuesto, no teníamos ningún interés, aun cuando nos reuníamos en una biblioteca cristiana que nos prestaban la sede para tener reuniones de filosofía, que era la biblioteca Emmanuel Munier. Yo lo que hago es como ser el punto de contacto con toda la gente, la voy convocando hasta que terminamos teniendo reuniones todos los sábados en la biblioteca entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde aproximadamente. Bueno, de la biblioteca nos echaron por maricas y entonces pasamos de reunirnos en un sitio donde había como sentarse y todo, a tener reuniones en el Parque Nacional en Bogotá. Estas reuniones entonces ya no eran tan de discusiones, sino que pensamos como una opción de trabajo que era asumir liderazgos. En ese momento estábamos discutiendo la necesidad de permear las organizaciones sindicales, por ejemplo, presentarse como trabajadores homosexuales, como estudiantes homosexuales en las agrupaciones de estudiantes, y pensamos que las personas tienen que prepararse para esta situación. Yo ya estaba en la Escuela Distrital de Arte Dramático y empezamos a hacer cursos de fonación para la gente, de cómo hablar en público, de cómo asumir el liderazgo, y estando en esas reuniones pensamos en tener una pequeña sede y en hacer una revista, y es así como surge la idea de Ventana Gay. Y desde Ventana nosotros organizamos la primera marcha en 1982. En la primera marcha participamos 22 hombres y una mujer lesbiana, que era fotógrafa, ¿sí? Ella no camina con nosotros, pero hace las únicas fotografías que tenemos de registro de esa situación, ¿sí? Pero en la misma marcha pasó una cosa muy particular. Mandaron 100 policías, es decir, que había más policías que caminantes. Nosotros llevábamos unos pancartas que decían: madre, si tú amas a tu hombre, deja que yo ame el mío. Ni delincuentes, ni antisociales, solamente homosexuales. Y nos pusimos todos un triángulo rosa en la mejilla con el número de cédula de ciudadanía. Con el triángulo rosa lo que queríamos era hacer un reconocimiento a los objetores de conciencia en los campos de concentración en Alemania. Dificultades eran difíciles de llevar porque cada uno andaba con un closet que era pesadísimo, entonces cargar con eso por la ciudad era bastante complicado porque las personas no querían que les vieran con otros. Algunos se demoraban varios minutos esperando a que no pasara nadie por la calle para entrar a la sede. Tenían problemas cuando salían porque pensaban que los iban a ver. Pero también encontramos mucha apertura. Recién nosotros creamos el movimiento homosexual. Yo un día voy por la calle y me encuentro con José Fernández Gómez, que presentaba el noticiero de las 7, y le dije: oiga, hay una cosa que es noticia, que debería salir en el noticiero. Y me dijo: ¿qué? Yo le dije: mira, hicimos un movimiento gay en Colombia. Él dijo: ay, eso de los gays es importante, ¿usted puede ir conmigo ahorita al noticiero? Nos fuimos al noticiero, él le dio la idea a la editora dijo que sí, y me entrevistaron en directo en el noticiero. Es decir, que los medios vieron de una vez, no solo que esto era una vena informativa, sino que también era noticia y que era importante. El movimiento en Colombia es muy diferente de cómo inició a cómo es ahora. Es decir, recordemos que la homosexualidad era delito, que era necesario cambiar el Código Penal colombiano para que dejara de serlo.
ya antes había dejado de ser una enfermedad. En el estatuto docente había un artículo que podía penalizar, sancionar, digamos, a los docentes que fueran homosexuales, que la libreta militar a algunas personas les habían puesto profesión homosexual, que la policía nos cogía en los bares, nos llevaba a Monserrate, nos bañaban desnudos con agua fría, nos botaban las ropas lejos y a veces teníamos que bajar por la montaña desnudos hasta la ciudad. Entonces digamos que la situación no era la más adecuada. Sin embargo, a mí hay una cosa que me llamaba muchísimo la atención, y es que cuando cambia el Código Penal colombiano, yo siento que la situación de rechazo no es tanto de las personas en la comunidad como de las normas y de los representantes de la autoridad, de algunos policías, no ni siquiera de todos. Y entonces yo hago un performance que consiste en que nos besamos en la séptima con 19. Y justo hicimos un video que habla de esa situación y de que en Colombia no era delito besarse en la calle. Y ponemos a la gente a mirar qué es lo que pasa. Y nos damos cuenta que los que se dan cuenta que nos estamos besando son otros homosexuales. Las personas heterosexuales pasan por ahí y ni se dan por enteradas, o de pronto lo miran a uno un segundo y siguen de largo. Eso quiere decir que la homofobia internalizada sigue siendo tan preocupante en este momento como lo es ahora. Como decía, socializar en la calle era fácil. Uno se podía tomar de la mano, se podía saludar de beso, no, pero no era una cosa permanente. Sin embargo, en la medida en que ya dejó de ser delito, nosotros lo asumimos como un acto político. Recordemos que en los bares, cuando llegaba la policía, se encendía un bombillo rojo y entonces la gente se comportaba heterosexual y las lesbianas bailaban con los homosexuales. Entonces nosotros cogimos una práctica militante que era ir a los bares y cuando llegaba la policía, todo el grupo de trabajo empezábamos a bailar unos con otros y a besarnos. Entonces, cuando el policía nos decía algo, nosotros le mostrábamos el Código Penal colombiano y le decíamos que no era delito, que nos podíamos besar, ¿sí? Entonces, bailar se volvió un acto político, no un acto de esconderse, como lo sigue haciendo muchas personas que aprovechan del gueto para vivir a escondida la homosexualidad o la lesbianidad. Que ahora hay mucha más permisividad de los medios, en que las personas quieren ser políticamente correctas y entonces no discriminan tan tranquilamente, pero igual se sigue discriminando. Creo que ha habido un espacio ganado en las instituciones educativas. Ya hay universidades que incluso apoyan con oficinas o económicamente algunos proyectos. Ya hay mayores donantes para los trabajos. Antes todo salía de nuestros bolsillos. Hay muchísimas más facilidades a través de los medios masivos de comunicación y a través de las redes virtuales. Eso incluso permite la clandestinidad para quien quiera tenerla. Hace 1998 escribimos el primer proyecto que hablaba de los derechos de las parejas del mismo sexo. Incluso empezamos discutiendo los derechos de los bisexuales y la operación de cambio en morfología genital cubierta por la seguridad social, que son temas que se han olvidado porque los y las bisexuales no tienen tanto peso en este momento en los movimientos como deberían tenerlo, ni tampoco lo tienen las personas travestis, transexuales y otros tránsitos identitarios, y menos aún los intersexuales. Es decir, nos queda mucho por hacer y hay algo que la gente no tiene claro, y es que cambiar la norma no cambia la cultura, y mientras no cambia la cultura, no cambian las relaciones sociales. A España llegué el 17 de enero de 2007. Llegué y a los 3 días ya estaba en la universidad estudiando un doctorado, porque para poder ser un refugiado tenía que tener una visa para llegar a España. Entonces conseguí una visa de estudiante. Yo conseguí que la Universidad del País Vasco me aceptara en un programa, y cuando llegó me he enterado que era que me habían aceptado realmente en un doctorado. Entonces yo empecé de una vez clases. Durante los primeros días lloré bastante, y antes de terminar el primer mes ya había puesto el caso de asilo.
El asilo me lo concedieron casi 3 años después. Ahora pues estoy haciendo otro doctorado, ya terminé el primero. También hice un máster en gestión de las políticas públicas e interculturalidad porque me dieron una beca y me he dedicado mucho al arte, cosa que venía haciendo en Colombia pero de manera ocasional. Aquí he hecho algunas exposiciones de fotografía y acabo de terminar un curso de grabado al hueco en Punta Seca. Entonces digamos que hago muchas cosas que me interesan, que me llenan y soy maestro. Sigo siendo maestro en Colombia, pero lo hago de manera virtual. Aquí ocasionalmente he dado algunos cursos en la universidad y he participado de una ONG, una asociación que era la Asociación LGBT de Alicante, que en el momento que yo estaba se llamaba Diversidad. Eh, y bueno, ahora no soy tan militante dentro de la organización porque ya no soy en la junta directiva, sino soy uno de los colaboradores.